Continuamos con la segunda mesa con un tema que yo creo que cada vez es más frecuente en el mundo cardiovascular y que yo creo que tenemos también que reaprender, que es el sexo y los factores de riesgo cardiovascular metabólico en la enfermedad renal. La verdad es que tenemos a gente que no necesita ningún tipo de presentación, porque además de ser miembros habituales de esta reunión, yo creo que estos son pues gente de peso muy importante en los ámbitos científicos que manejamos todos y que todos conocemos. Pero vamos a arrancar con la doctora Beatriz Fernández Fernández, nefróloga que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz, miembro súper conocido de la Asociación Europea de Renal, y que nos va a hablar de mujer, diabetes y enfermedad renal crónica, implicaciones en el tratamiento Genderren. Pues muchas gracias. Y lo primero, voy a presentar esto de aquí, que es el Genderren. Es el nuevo grupo de trabajo, y al final os voy a invitar a todos a que os apuntéis sobre enfermedad renal y género. Y engloba muchas acciones que estamos haciendo en muchas partes diferentes, y que todos los grupos de trabajo estamos incluidos y estamos bienvenidos. Dicho lo cual, vamos a hablar un poco de sexo. A esta hora, un viernes a las 5:20 de la tarde, yo creo que es un tema muy interesante. Y vamos a hablar de sexo y luego vamos a hablar un poquito de género. Y vamos a hablar de dos cosas que son diferentes, aunque son similares. El sexo es un atributo biológico y el género es un constructo social. Es decir, bueno, yo creo que ya sabemos todos bastante acerca de ello, pero yo me voy a centrar básicamente hoy en diferencias atribuibles a situaciones biológicas, aunque hablaremos un poquito después sobre el rol del género. Bien, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿es mayor el riesgo en hombres, es mayor el riesgo en mujeres o realmente no habrá diferencias? Y lo primero que quise mirar era cuál era la prevalencia de diabetes. ¿Era mayor en hombres, era mayor en mujeres? Y fijaos que en Europa la prevalencia de diabetes en todos los rangos de edad es relativamente parecida. Hay algunas cosas que me llamaron más la atención y me gustaría que os fijaseis en que existe en Europa un alto riesgo de diabetes relacionada con la gestación. Y esto es importante que lo sepamos, porque la diabetes gestacional también tiene un papel muy importante en la mujer que no tiene en el hombre, obviamente. Y fijaos como en África la prevalencia de diabetes es muy baja, pero de nuevo volvemos, aunque la prevalencia de diabetes es muy baja, 1 de cada 8 nacimientos será de una mujer que desarrollará una diabetes. En los Estados Unidos la prevalencia de diabetes es increíblemente elevada por la obesidad. Existe un alto riesgo de síndrome cardiorrenometabólico, pero me llamó mucho la atención esto. Es curioso que en todos los rangos de edad la mujer y el hombre son similares y en general, pero cuando llegamos a un determinado rango de edad, fijaros, entre los 70 y los 79 años, cómo aumenta tanto el número de muertes por causa de la diabetes en la mujer sobre el hombre. Y esto tiene relación con la incidencia de complicaciones de la diabetes, que lógicamente va a aumentar a lo largo del tiempo y que quizá en la mujer se pasan más por alto de lo que se pasan en el hombre. Y me voy a pasar a la enfermedad renal crónica. La primera causa de enfermedad renal crónica en la población mundial es la diabetes. Y fijaos cómo la enfermedad renal crónica, aquí está Francia, aquí está Japón, por aquí está España, un poquito más arriba. Hay muchísima variabilidad, pero es en general más frecuente en las mujeres. G3, G5 en general más frecuente en las mujeres. Aquí estamos en España, donde en general es más frecuente en las mujeres. Y efectivamente en el mundo entero es una de las causas de años de vida perdida más importante. Y fijaros cómo ha descendido, esta es, ¿vale?, en el ranking, cómo seguimos descendiendo en el ranking la cantidad de años de vida perdidos que hay por causa de la diabetes. Pero no solo ocurre en el hombre, fijaos, el impacto negativo en la cantidad de años de vida perdido también ocurre en la mujer. La mujer disminuye independientemente, fijaos aquí, en la situación socioeconómica, que ya sabéis que tiene un papel fundamental, en la mujer también disminuye mucho, independientemente incluso de la situación socioeconómica. Y a mí me ha llamado mucho la atención, porque
ha disminuido sustancialmente, ha tenido un mayor impacto negativo en lo que es la clase media. Y aquí fijaos, en los países industrializados y en los países también en vías de desarrollo, como hay un incremento de la cantidad de mujeres con enfermedad renal crónica sobre la cantidad de hombres con enfermedad renal crónica. Y volvemos a la misma cifra, mayor G3 y luego en G5, es curioso, tenemos una decadencia, una dificultad o algo ocurre porque las mujeres no llegan a la diálisis. ¿Esto por qué será? ¿Será por las hormonas sexuales? Fijaros, mujer diabética. La mujer diabética tiene más enfermedad renal crónica avanzada y a la mujer diabética con enfermedad renal crónica avanzada le va peor. Fijaos que en casi todo, tanto mayores como menores, a los hombres diabéticos les va peor, pero en el caso de la enfermedad renal, la mujer tiene mayores dificultades. Y aquí vuelvo a ir al tema de la diabetes gestacional que está incrementada sustancialmente en todos los países del mundo, pero en algunos países de Europa es llamativamente superior. ¿Y por qué es llamativamente superior? Pues fijaros, la diabetes gestacional está directamente ligada a la mortalidad materna y también la diabetes gestacional está directamente ligada a la edad y está directamente ligada al desarrollo de hiperglucemia e hiperinsulinemia en la mujer en el futuro. Hay un incremento de la resistencia a la acción de la insulina en la mujer en la edad gestacional, durante la gestación, y hay un incremento también de la producción de glucosa, con lo cual estas mujeres tienen una sustancial hiperglucemia que les hace tener mayor grado de albuminuria que las mujeres que están gestando, que ya tienen un poco más de albuminuria ocasionalmente de por sí. Pero no solo tiene efectos a nivel del feto y efectos a nivel de la mujer, es que tiene efectos a nivel del futuro hijo o hija. Este hijo, esta hija futura, será un adulto que va a desarrollar un síndrome metabólico, será un adulto que puede desarrollar problemas de obesidad en su edad joven. Y vamos un poco a lo que hablaban del síndrome cardiorrenometabólico, hablando de que le podíamos empezar a hacer screening a los niños, a los chicos, chicas con 21 años. ¿Por qué? Pues porque es verdad que va a haber un incremento, y de hecho lo hay, un incremento del grado de diabetes gestacional en la población mundial y también de fetos que nacen con mayor peso y con mayor riesgo, y esos fetos serán adultos. Fijaos también en este trabajo cómo va a aumentar, en esta curva de Kaplan-Meier, cómo sube el riesgo de desarrollar morbimortalidad renal, así lo llaman, de desarrollar mayor grado de insuficiencia renal y de desarrollar también mayor albuminuria en la mujer que ha tenido previamente una diabetes gestacional. Pero no solo tenemos diferencias con respecto a la gestación, también tenemos diferencias con respecto a susceptibilidades directamente relacionadas con las hormonas sexuales. En la diabetes tipo 1, la albuminuria aparece por aquí. Fijaros, esta es la mujer y este es el hombre. Fijaos la diferencia entre la diabetes tipo 1 en la juventud y la diabetes tipo 2 en la juventud. En las mujeres con diabetes tipo 1 ya hay menor nivel de estrógenos que en las mujeres sin diabetes. Por tanto, ellas ya tienen una menor protección con respecto a toda la patología cardiorrenometabólica. ¿Por qué? Porque ellas ya de por sí, incluso siendo jóvenes, tienen menor cantidad de estrógenos. No ocurre así en la mujer con diabetes tipo 2, que va más o menos razonablemente bien. ¿Qué ocurre? Pues que en un momento dado, cuando llega la menopausia, estos niveles de estrógenos van a disminuir. Y estos niveles de estrógenos que disminuyen la ponen en un mayor riesgo. La ponen en un mayor riesgo hasta que llega un determinado momento en el que también ocurre en los hombres un descenso de niveles de andrógenos y en ese momento también se ponen a la par. Por lo tanto, existe un incremento en la mujer de desarrollar más tardíamente cuando tiene diabetes tipo 2 que cuando tiene diabetes tipo 1 la misma patología a nivel cardiorrenometabólico que el hombre. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos efectos renoprotectores en las hormonas sexuales. Efectos a nivel de los estrógenos, efectos mediados por muchos receptores, ¿de acuerdo? Y efectos a nivel de la progesterona que están, fijaos, en el túbulo distal. Hablábamos mucho del túbulo
óvulo y muchos de los efectos que se producen a nivel de los cambios hormonales en la mujer se producen a nivel tubular y hay muchos efectos en la progesterona que se producen a nivel tubular, amén de muchos efectos de mejora en la sensibilidad a la insulina y efectos sobre los lípidos y sobre la reducción de la albuminuria que se produce con las hormonas sexuales. Y vamos un punto más allá. Hay diferencias también renales hemodinámicas, no solamente porque las mujeres tengamos menos creatinina en la orina que los hombres, simplemente porque tenemos menos volumen en general, sino porque también existen diferencias que ya están medidas en mujeres, por ejemplo, con diabetes tipo 1. Y resulta que las mujeres con diabetes tipo 1 tienen un incremento de la resistencia de la arteriola eferente. Por lo tanto, tienen un incremento de la presión intraglomerular y ese incremento de la presión intraglomerular les pone más en riesgo de tener albuminuria con respecto a los hombres. Y por supuesto, con respecto a las mujeres que no tienen diabetes. Y fijaos, ya sabemos un poco respecto a las posibles diferencias que podemos tener. Y volvemos al tema de que cómo puede ser que las mujeres, si tienen más enfermedad renal y tienen unas ciertas, y las mujeres diabéticas tienen aún más riesgo de enfermedad renal crónica en estadios G3, cómo puede ser que tengamos una menor incidencia que los hombres, con respecto a la entrada en técnicas de sustitución de la función renal. Si además, cuando ya las mujeres están en técnica de sustitución de la función renal, les va mejor. Una mujer, después de 5 años de estar en diálisis, tiene un mejor porcentaje de supervivencia que un hombre después de 5 años en diálisis. Y una mujer con respecto a un hombre, fijaos, tiene cierta mejoría, por supuesto, tanto en la diálisis como en el trasplante, tiene una mejoría, una menor pérdida de años de vida. Por lo tanto, esto es en población con enfermedad renal crónica no diabética. En enfermedad renal crónica diabética es cierto que a la mujer en diálisis le va peor, pero no le va peor que al hombre, le va peor que a la mujer no diabética en diálisis. No obstante, es curioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que no lleguen a enfermedad renal avanzada? Puede ser porque se mueran antes las mujeres, quizás se mueren de enfermedades cardiovasculares antes de llegar a enfermedad renal crónica. Pues este estudio nos dice claramente que no. Es un estudio hecho por el GBD, es decir, es un estudio que está hecho en millones de poblaciones y en muchos diferentes países. Así que no parece que es que las mujeres se vayan a morir antes de cualquier otro tipo de patología y entonces no lleguen a la enfermedad renal crónica. Y de hecho, en muchos de los países las mujeres viven más tanto con enfermedad renal como sin enfermedad renal. Y este es el registro español. Fijaos, enfermedad renal crónica, las mujeres un montón, los hombres en diálisis, y esto sí que va ajustado, los hombres en diálisis mucho más que las mujeres en diálisis. ¿Por qué será esto? Pues será, para ello esto os voy a enseñar esta cohorte de 54% de mujeres, muchos participantes. ¿Será que las mujeres tienen una mayor mortalidad cuando se les baja el filtrado? Bueno, pues aunque es cierto que las mujeres en determinados porcentajes de filtrado tienen una curva superior, sí que es verdad que no tenían una mayor mortalidad y, de hecho, el riesgo de morirse de cualquier cosa es mayor en los hombres que en las mujeres con cualquier grado de filtrado glomerular. ¿Qué pasa con la albúmina urinaria? Pues con la albúmina urinaria igual. Es verdad que a las mujeres con albuminuria les va peor que a las mujeres sin ella, pero el riesgo en los hombres es siempre mayor con respecto al riesgo sobre las mujeres. Así que no parece que esto sea el motivo por el que esto está ocurriendo. Y si nos vamos igualmente a la mortalidad por el filtrado glomerular, las mujeres tienen menor mortalidad. El peso de la mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres. Y en el caso de la llegada a la enfermedad renal crónica, parece que no hay demasiada diferencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre y por qué tenemos las mujeres más riesgo de no llegar a la diálisis? Fijaos. Para enfermedad renal crónica, las mujeres tenían un poquito más de riesgo, de relación de riesgo, pero no hubo tampoco una diferencia evidente en la llegada de enfermedad renal crónica de enfermedad renal crónica avanzada por albúmina urinaria. Es decir, la enfermedad renal crónica es más frecuente en las mujeres,
la mortalidad es más frecuente en los hombres, y la progresión parece que no es demasiado diferente, entonces las mujeres deberían llegar más a la diálisis, ¿no? Deberíamos tener mayor incidencia. Y ahí es donde está la cuestión del género, el constructo social. ¿Podemos nosotras estar cómodas en el sistema sanitario? ¿Podemos creer en el sistema sanitario? Fijaos, esta es el hombre y esta es la mujer. Fijaos cómo la mujer tiene menor albuminuria que la albuminuria que tiene el hombre habitualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a lo mejor las mujeres se podrían beneficiar de los tratamientos que nosotros ya le estamos dando a los hombres, porque los hombres generalmente tienen nefropatías más proteinúricas que las mujeres, en el caso de la enfermedad renal diabética y muchas veces en el caso de la enfermedad renal crónica no diabética. Este es un trabajo de una cohorte, de mi cohorte de la tesis doctoral, una cohorte normal y corriente, con un montón de pacientes diabéticos y diabéticas. Fijaos, básicamente lo que nosotros observamos en esta cohorte es que no era la albuminuria un marcador bueno para estas pacientes. Estas pacientes eran normoalbuminúricas y, sin embargo, progresaban rápido. Y, de hecho, en muchas otras cohortes, fijaos, un análisis de 49 estudios de diferencias de sexo vieron cómo la mujer no se adecuaba bien a los rangos de albuminuria que nosotros estamos utilizando habitualmente para comenzar con todas las terapias más invasivas o con todas las terapias que teóricamente empezamos antes con los pacientes o con los hombres proteinúricos. Y dicho lo cual, estas son todas las terapias que nosotros estamos utilizando ahora y no voy a hablar sobre ellas, simplemente os diré que en los subanálisis, análisis postdoc y los análisis ajustados para hombre y para mujer no había diferencias. Y es curioso que no hubiese diferencias, por ejemplo, en la finerenona, porque la finerenona es un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo. Y todos sabemos que hay un rol de las hormonas en los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Pero, efectivamente, no hubo diferencias. Y aquí, como tengo a mi jefe delante, pues hay que hacerle la pelota y se la voy a hacer. Y fijaos, este es el EMPA-KIDNEY y este es el análisis que hicimos con el EMPA-KIDNEY. ¿Y qué fue lo que vimos? Pues básicamente lo que nosotros vimos era que cuanto antes empezábamos con un fármaco, mejor. Y que en la pérdida anual de filtrado, las pacientes que tenían, los y las que tenían normoalbuminuria, al final se iban a beneficiar de forma anual más aún si cabe que los pacientes que ya tenían macroalbuminuria. Por lo tanto, en las guías, ese suggest, a lo mejor habría que pensar seriamente que no todo el mundo es igual y no todo el mundo hay que tratarlo con lo mismo. Y esto es lo último que os voy a hablar. El problema tenemos en que tenemos una infrarrepresentación clara y meridiana en todos los ensayos clínicos de todos los que se han hecho. No solo los cardiovasculares, sino también los renales. Estamos infrarrepresentadas. La mujer está infrarrepresentada en todos los ensayos clínicos que se han hecho, pero no desde ahora, en todos los ensayos clínicos que se han hecho también anteriormente. Por lo tanto, muchas veces estas diferencias o estas particularidades no están claramente definidas en una población que tiene particularidades y es diferente. Por lo tanto, esto es un Kidney International que engloba todas las particularidades que debería tener la industria farmacéutica, las personas que hacemos ensayos clínicos, etcétera, para ser un poco más sensibles y equiparar los géneros o los sexos en los ensayos clínicos e identificar esas diferencias y esas razones, no solamente a nivel orgánico, sino también a nivel social, de género, porque las mujeres no entran más en los ensayos clínicos y muchas veces no es tanto un problema biológico o que no se adecúen del todo bien a los criterios de inclusión y exclusión. Es que hay veces que es porque nosotros no podemos adecuar la vida que a veces estas mujeres tienen en sus roles sociales con el hecho de poder enrolarlas o meterlas en un ensayo clínico. Y esto es lo que os quiero que os llevéis a casa.
Hay muchas mujeres en enfermedad renal crónica G3 y realmente los hombres mueren más y tienen quizá peores estilos de vida. Y además las mujeres estamos protegidas por los estrógenos durante un largo periodo de tiempo. Es curioso que además, siendo las mujeres viven bastante mejor en la diálisis que muchos de los hombres, haya menos incidencia de mujeres que de hombres en diálisis. Y, por supuesto, intentemos que los nuevos ensayos clínicos que van a evitar que lleguen hombres y mujeres a la diálisis tengan un poquito mayor de representación de mujeres en ellos. Y esto es lo último, uníos a nuestro grupo de género y salud renal de la Sociedad Española de Nefrología. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Y la siguiente ponencia es de fenotipo importa y mucho, lo que el registro cardiorrenal nos ha enseñado, por María José Soler Romero, que no hace falta presentarla, que porque ya es súper mega conocida por todos nosotros. ¿Eh? Un poco de ejercicio, igual una sentadilla. El fenotipo importa y mucho, estoy completamente de acuerdo. Ya desde hace mucho tiempo, cuando estábamos en el Hospital del Mar, teníamos esa línea de investigación en sexo-género. Vamos a hablar un poco también de esto de sexo-género. Son mis conflictos de interés. Empezaré por la introducción, unos estudios experimentales. Voy a estar un poco en contra de Bea, lo siento, pero algunos datos que hemos visto o que se han publicado recientemente van a favor de que igual el hombre progresa más y que tiene algún factor en relación que podría progresar más, pero no voy en contra de verdad, porque realmente progresa más cuando la mujer tiene más estrógenos. Diferencias de sexo y registro cardiorrenal y conclusiones. Entonces, como veis, son diferentes, queda bien claro, son pareja, pero no tienen nada que ver uno del otro. Aquí la Penélope Cruz no se parece en nada a Bardem, los dos son estrellas y artistas, pero no se parecen en nada. Y hablando de sexo, yo hablaré de sexo femenino y masculino, porque si nos ponemos a hablar de sexo, de identidad de género, del género que tenemos, no acabaríamos hasta mañana. Y si nos hablamos de las 37 orientaciones sexuales he encontrado. Me leí cada una, no os las voy a explicar porque nos podríamos aquí morir, pero hay cosas muy curiosas, ¿eh? Me he quedado sorprendida de lo que uno se puede llegar a sentir. Por eso, cuando ahora, por ejemplo, rellenas un documento para ir a un curso o para rellenar un cuestionario, te preguntan orientación o género sexual, te ponen mujer, hombre o no lo quiero decir. Oye, pues que no lo quiero decir, que igual tengo una orientación. Y sí, y aún continuamos más, las identidades según los orgullos sexuales, que bueno, lo que he llegado a aprender leyéndomelas, pero no os las voy a explicar porque podríamos estar hasta mañana. Entonces, vamos a ir a por el sexo femenino y masculino, que es mucho más fácil, porque si no, si ya nos ponemos por estos 37 parámetros y que algunos de ellos han cambiado de género porque o se están tomando hormonas, no sé ya dónde iríamos a parar y sobre eso no tenemos experiencia. Ya en el año 2014, el NIH saca una call y dice, por favor, cuando hagan modelos experimentales, no los hagan solos en ratones o hembras macho, porque se solían hacer en macho. Yo, sobre todo, usaba el macho porque tenía más proteinúrica, era un modelo más proteinúrico, sino que dicen, por favor, háganlo en ratones mujeres y hembras. Yo digo, sí, estoy de acuerdo, pero siempre que me financien los dos, que yo pida los dos y ustedes me financien los dos. Pero estoy de acuerdo porque realmente no se, yo ahora os enseñaré algún estudio, no se comportan igual ante la diabetes. Yo desde tiempo he pensado que el fenotipo en el riñón de diabetes del varón es un fenotípico más proteinúrico con más lesión glomerular y el fenotipo de la hembra, del ratón hembra, es un fenotipo con más lesión tubular y menos proteinuria, que es un fenotipo diferente. ¿Mejor o peor? Yo diría que el del varón, el pronóstico es peor y ahora os intentaré convencer el por qué convencer, si os quedáis convencidos bien y si no, no, pero es diferente seguro. Uno de los primeros estudios que hicimos fue con el doctor Clotet, que ahora está trabajando en Canadá, hizo la tesis doctoral con nosotros, y el doctor Clotet lo que hicimos fue
a unos ratones machos que tenían diabetes, compararlos la lesión renal con los ratones mujeres que tenían diabetes y a los machos realizar la castración. Y entonces lo que vimos es que esta diabetes mejoraba si realizamos la castración en comparación con hembras jóvenes. Y eso dijimos, no lo podemos vender, no podemos ir por el mundo diciendo vamos a castrar a todos los diabéticos y así mejoraremos la lesión glomerular. No salía por ninguna manera, pero continuamos estudiando este tema y con él lo que vimos es que en ratones con delección del ECA2, que es el gen en teoría bueno que protege, el ECA es el malo y el ECA2 es el bueno, que es el que degrada angiotensina 2, angiotensina 1,7 y angiotensina 1,9 y bueno, y rompe otros enzimas. Y lo que vimos es que si a esos ratones ECA2 les realizábamos, ratones machos con afectos de diabetes, una gonadectomía, mejoraban las lesiones y la fosforilación del AKT. Y entonces ya empezamos a ver que en el momento, porque claro, nosotros no empezamos a estudiar menopausias, no menopausias, luego cuando enviábamos sus artículos nos decían en qué ciclo menstrual estaban las hembras. Entonces en el mismo, porque se criaban juntas, pero es muy difícil saber en el ciclo menstrual en que están las hembras. Y de allí salió esta revisión que estudiamos el efecto del sexo con la enfermedad renal. Entonces veíamos que se creía que había diferente sistema renina-angiotensina, estrés oxidativo, inflamación, que hemos estado hablando antes, y como dice, es como un cielo estrellado, y hay miles de moléculas, como ha dicho antes el doctor Porrini, fibrosis y el metabolismo. Y quiero que os fijéis en esto del metabolismo, porque en esa época no había mucha evidencia, esto se publicó en el 2018 y no había mucha evidencia, pero este año han salido evidencias de que la energía del metabolismo se han publicado diferentes en el hombre y la mujer, afectos de diabetes, y que eso podría ser uno de los mecanismos que hagan que el hombre evolucione más. ¿Cuándo nos apareció esta idea? A nosotros nos apareció esta idea cuando entramos a la sala de diálisis y en ese momento no creíamos que se les negara la diálisis a las mujeres por ser mujer. Y vimos que en nuestra sala de diálisis un 60% eran hombres. Si tú miras el registro de los trasplantados, un 60% son hombres. A mí puede ser que alguno de ellos sea porque a la mujer se le ha negado, pero no creemos que sea eso, sino creemos que el hombre progresa más, acaba progresando más a diálisis. Este artículo que se publicó este año, recientemente, el doctor Clotet, lo que vio es lo que os he comentado, que hay diferencias en cuanto al metabolismo. Y lo vio tanto a nivel, él sacó las células, hizo una extracción de PTCs, de células tubulares de los ratones afectos de diabetes, tanto machos como hembras, y ratones afectos con diabetes que se había tratado con ratones machos con dihidrotestosterona. Y entonces, aparte, hizo un estudio, lo replicó esto en humanos que consiguió muestras de suero de estos humanos. ¿Y qué vio? Pues él vio que las mujeres les aumentaba el metabolismo del piruvato, y el piruvato se ha visto, si está aumentado, que disminuye el estrés oxidativo. Y vio que en los hombres aumentaba el ciclo del TCA, y este ciclo se acompaña de un aumento de fumarato, me cuesta hasta pronunciarlo, isotrierato y succinato, y esto es deleterio. Con lo cual, en la diabetes, si yo soy hombre o soy mujer, voy a tener un metabolismo diferente, y el hombre me va a aumentar el estrés oxidativo, la muerte celular, y igual esto es el por qué nosotros acabamos viendo más hombres en la sala de diálisis afectos de diabetes que no mujeres. ¿Qué más estudios experimentales hay? Este estudio, ya me estoy metiendo un poco con el corazón, el infarto agudo de miocardio. Y entonces ven la lesión cardiorrenal en ratas, que se les ha hecho ratas hombres y ratas mujeres, que se les ha hecho un infarto agudo de miocardio. Y lo que ven es que hay una peor fracción de eyección si eres un varón y se te ha hecho un infarto agudo de miocardio, y que hay más fibrosis renal en el varón con un infarto agudo de miocardio en el sexo masculino en comparación con el sexo femenino, indicando que pueden tener más lesión cardiorrenal.
En este sentido, este trabajo también va en el mismo sentido. Y entonces lo que hacen isquemia, reperfusión a ratones machos y ratones hembra. Cuando hacen este trabajo a los ratones femeninos, con 25 minutos de isquemia no tienen suficiente. Y el resultado no les sale. Deciden hacer 34 minutos de isquemia, es decir, que hacen más tiempo de isquemia para poder tener una alteración, porque son menos vulnerables, porque no son ratones en edad de menopausia. Y después hacen un estudio al año. Y en el estudio al año, ¿qué ven? Ven una alteración del ATP cardíaco en los varones, no en las mujeres. Una alteración de la función diastólica en los ratones macho, no en las mujeres. Sí que hay un aumento de la presión arterial tanto en el ratón macho como en el ratón mujer al año, y la disminución del filtrado glomerular en todos, y fibrosis, hay un poco más de fibrosis en la mujer que en el hombre, igual indicando este daño túbulo-intersticial que he comentado antes, que yo tengo la sensación, no está al 100% demostrado, de que las mujeres femeninas podrían tener más. Y aquí lo que hacen es un tratamiento antihistona y ven que parcialmente en el macho es capaz de revertir estas alteraciones. Y lo que decía yo, que me pondría un poco en contra de la doctora Fernández, es por estos resultados. Esto es un metaanálisis que, no sé, está publicado en un artículo en una revista que no está mal, pero no sé si nos lo podemos creer o no. Cogen diferentes estudios donde se han usado ISGLT2, estudios no ensayos clínicos, y entonces lo que hacen es al final incluir 5 ensayos clínicos, 5 revisiones y 5 estudios en insuficiencia cardíaca. Incluyen el SOLOIST, el Emperor Preserved, el Deliver y el DAPA Heart Failure. ¿Y qué ven? Que el efecto del tratamiento con ISGLT2 es más protector, aquí arriba están los hombres, que las mujeres, porque en las mujeres no se cruza tanto la curva. Me podéis decir, y yo podría estar parcialmente de acuerdo, en que quizás es en relación a que hay menos N, hay menos mujeres. Pero es una N muy grande cuando utilizas todo este metaanálisis. Entonces, lo que acaba diciendo el estudio es los ISGLT2 son buenos en todos, pero no tienen un efecto tan positivo en la mujer. ¿Por qué es? Pues quizás es por lo que ha dicho Beatriz, porque se empiezan tarde, no lo sé, también podría ser, pero aquí no, porque estos son ensayos clínicos. Entonces, no sé por qué puede ser realmente este resultado, pero como veis aquí, claramente efecto positivo en beneficio del SGLT2 en cuanto a insuficiencia cardíaca en el varón, no tan claramente el beneficio cardíaco en la mujer, porque pasa por el 1. Entonces, diferencias de sexo y el registro cardiorrenal siguen siendo claramente diferentes, y vamos a ver qué nos enseña el registro cardiorrenal. El registro cardiorrenal es un registro muy bonito, y que yo cada vez cuando voy a una reunión de insuficiencia cardíaca y que no está Marta Cobo, que la vamos a mencionar porque merece por el gran trabajo que ha hecho, el grupo de José Luis Górriz y Julio Núñez, que merecen también ser mencionados, cuando vas a congresos o oyes a gente internacional, siguen diciendo que la incidencia de alteración renal en pacientes con insuficiencia cardíaca es de un 40 o un 50%. Y yo os voy a enseñar que no es verdad y que no se están leyendo en nuestro registro. Entonces, en este registro entraron unos 1.110 pacientes de 13 hospitales de toda España. Nosotros participamos con la doctora Méndez, que es la que trabaja en insuficiencia cardíaca en nuestro servicio, y al final datos de 1.107 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. De estos pacientes, 59% tenían un filtrado de menos de 60. 41% tenían albuminuria, pero como veis, acá albuminuria solo se realizó, pero no nos vamos a quejar porque fue en 926 pacientes, casi en todos. Aquí no estamos en un 40 o 50% como estábamos antes. Y de estos, el 11%, que es un dato muy bonito, tenían ya enfermedad renal con un filtrado glomerular por encima de 60. Si
lo unimos todo, estamos hablando de un 70% de afectación renal, no es un 40-50. No están teniendo en cuenta, o es que la población española está peor, que no lo creo. Y este estudio diréis, bueno, has escogido los peores. No, le llegaba a la consulta de insuficiencia cardíaca, uno detrás de otro, y se iban escogiendo. No escogíamos a los pacientes aleatoriamente o a los que veíamos peor. 70%. Ahora el doctor Gorriz está realizando un estudio mirando el espejo desde el otro lado, que este estudio lo que está haciendo es mirar el paciente que entra a la consulta de insuficiencia renal, que no ha tenido nunca un evento cardiovascular, y ver si este paciente se le hace un eco renal, hay un ecocardio, tiene alteración cardíaca. Nos estamos encontrando con... 80%, estás diciendo, bueno, pues un 80%. Estamos encontrando con sorpresas de tal manera que estamos derivando a los pacientes a cardiología, porque un ecocardio no es blinded, como todos sabéis, no es ciego. Y del registro sale esta publicación que me parece muy bonita y que igual es porque hemos negado el tratamiento a esas mujeres, porque esas mujeres han sido menos tratadas para la insuficiencia cardíaca. Igual los resultados pueden luego implicarse en el por qué han sido menos tratadas. Entonces, ¿cuántas mujeres entraron en el registro cardiorrenal? Pues no, entraron muchas menos, entraron 694 hombres y 413 mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué no van a la unidad de insuficiencia cardíaca? Porque la mujer dice, me voy a cuidar del nieto, me voy a cuidar de mi hijo, y no van. Ahí sí que me quejo yo, porque no me creo que no estén ingresando y que no estén haciendo insuficiencia cardíaca. No van. Bueno, con que no van, se colectaron menos. ¿Cómo estaban divididas las mujeres según el filtrado glomerular? Pues tenemos, y me gusta enseñaros este dato, que con filtrados glomerulares de menos de 30 había más mujeres, un 20% de mujeres y un 14% de hombres. Esas mujeres que habían ido a la unidad de insuficiencia cardíaca y que entraron en el estudio tenían una enfermedad renal crónica más avanzada que los varones. Si vamos a mirar las características de los fenotipos, cuando hicimos un análisis de regresión múltiple variada, lo que vimos es que la mujer tenía una fracción de eyección preservada. Veis aquí el odds ratio de 4. ¿Qué significa la preservada? La preservada era la que antes te decían, haz tú lo que quieras con esta señora que no tiene insuficiencia cardíaca, que ahora ya ha cambiado, gracias a Dios. El cardiólogo ya ha asumido que la preservada existe, pero la preservada era la que tenía un filtrado de 20 y yo la acababa metiendo en una máquina de diálisis porque se ahogaba y no sabía por qué, con una urea de 110. Esa es la preservada. Entonces, las mujeres tienen más preservada, más lesión valvular, más anemia, aquí podría ser porque se tratan menos y van más, un índice de congestión mayor y más afectación renal, estadio 3 y estadio 4, el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Y los hombres? ¿Qué perfil tienen los hombres? Tienen más hipertensión, más cardiopatía isquémica, más fibrilación auricular, más EPOC, no sé si es porque es más fumador, pero podría ser, no todo como va como más relacionado, no más enfermedad cardiovascular, porque todo va como más relacionado, y más fracción de eyección reducida, la que siempre ha sido reconocida. Ellos le ponían el ecocardio reducida, sí, me lo creo, insuficiencia cardíaca para adentro, no reducida, y más hipercalemia, que tienen más hipercalemia los hombres con insuficiencia. Bueno, podría ser porque estuvieran más tratados, pero no en esta población, ya os voy a enseñar que no. Esto es lo mismo, pero un poco más gráfico, para que lo podáis, lo mismo que os he comentado antes, ¿no? Pero la congestión clínica, igual porque llegaba mucho más tarde, enfermedad renal crónica avanzada en la mujer con insuficiencia cardíaca y preservada. Y yo creo que eso podría ser una causa, ¿no? La preservada ha sido la negada y la desconocida, como nosotros cuando no tienen proteinuria o albuminuria, igual le estamos negando a la mujer el tratamiento que debería de recibir. Tratamientos estaban iguales, tanto los hombres como las mujeres estaban iguales, excepto en tratamientos de resincronización e implantación de marcapasos, pero en todo el otro sí. ¿Por qué aquí no? Pues yo creo que porque tienen menos fracción de eyección reducida, yo creo que va por aquí, no sé si luego hay algún cardiólogo por la sala y me dice que no, tampoco le voy a llevar la contraria. Mensajes para llevar a casa, ya estamos, sexo masculino y femenino no son lo mismo, en enfermedad renal crónica y en diabetes y en síndrome cardiorrenal, nos queda bastante claro. Estudios clínicos randomizados, incluir sexo masculino y femenino, tenemos que intentar incluirlos. Tratamiento, yo creo que vamos a acabar a un tratamiento individualizado dependiendo del fenotipo.
¿Necesita la mujer más ISGLT2 para tener más efecto? No lo sé, podría ser, no lo sé, nadie lo ha estudiado. Si con las hormonas hay algún efecto, no tenemos ni idea. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pepa. Nos pasamos a la última charla de esta sesión, que la va a dar el doctor Porrini, investigador también muy conocido en diabetes y obesidad, y que nos va a hablar de la menopausia y la enfermedad renal crónica. Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro. Yo voy a intentar explicar o empezar por el take-home message. La idea que no existe una mujer, hay miles. Pero si podemos reducir a 2, la realidad es antes y después de la menopausia. Y son 2 fenotipos distintos, 2 situaciones distintas, 2 factores de riesgo distintos. Y a veces nos olvidamos de eso. A ver. Voy a empezar a hablar un poco de obesidad y diabetes. No hace falta repetir que esto es una pandemia, pero me gusta hablar de las 2 enfermedades juntas, porque para mí son prácticamente la misma familia. Y el problema es que la obesidad no suele venir sola, viene con muchas cosas que son factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. La hipertensión, la prediabetes, el síndrome metabólico, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer y un montón de complicaciones psicológicas. La idea es decir, dentro de esto tiene algo que ver la enfermedad renal crónica. Este es un gráfico clásico de SU, del Kaiser permanente, miles de millones de personas, riesgo de enfermedad renal crónica. A medida que aumenta el índice de masa, aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica terminal. No hay nada en biología que tenga un hazard ratio de 7, esto no puede ser. Es decir, hay que saber que a veces la estadística tiene errores y tener un hazard ratio de 7 prácticamente es la muerte en vida. Entonces, hay algo ahí que puede ser una sobremagnificación de eso. Porque la obesidad, si la obesidad fuera de verdad un factor de riesgo de enfermedad renal crónica, debería haber más o menos un incremento paralelo del riesgo y no lo hay. Puede ser porque la enfermedad renal crónica sea una enfermedad de progresión lenta, que puede ser, o porque no todos los obesos están a riesgo. Estos son más o menos en proporción la prevalencia mundial de obesidad y sobrepeso, 50% de la población, y eso es la prevalencia de enfermedad renal crónica. Diagnostiquemos como la diagnostiquemos. Entonces, la primera pregunta cuando habla de obesidad, incluso yo creo que también en diabetes, si hay algún subgrupo de obesos a riesgo de enfermedad renal crónica. Hay que recordar que uno de los padres de la criatura del síndrome metabólico es Gerald Riven, que podría haber sido un premio Nobel y que dijo que todos los obesos no están creados iguales, que hay obesos con resistencia a la insulina, obesos sin resistencia a la insulina, y los que tienen resistencia a la insulina son los que tienen enfermedad cardiovascular y posiblemente también renal. Entonces, es posible, por lo menos en el laboratorio pensamos así, que de la obesidad se salte a la enfermedad renal crónica a través del síndrome metabólico. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Bueno, es una definición bastante espantosa, donde es la aparición del mismo paciente de más de 3 o 2 o 4, lo que ustedes quieran, porque hay criterios de todos los colores, de dislipemia, obesidad, hipertensión, inflamación, prediabetes, etc. Pero todos estos factores son factores de riesgo de enfermedad renal. Este es un estudio que me gusta citar mucho de Kurella, 10.000 pacientes no diabéticos seguidos por 9 años, a mayor resistencia, parámetros del síndrome metabólico y a mayor hiperinsulinemia, bueno, no sé muy bien, azul, marcadores de elementos del síndrome y por debajo en rojo, hiperinsulinemia, a mayor hiperinsulinemia y a mayor síndrome metabólico, mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Y después viene el concepto de obesidad y síndrome metabólico, obesidad sana, obesidad enferma. Este es un estudio muy bonito donde vieron que son los obesos con síndrome los que tienen el riesgo de enfermedad renal crónica, no los obesos sin síndrome metabólico. Hay que recordar que hay gente que tiene 40 índice de masa y es completamente insulinosensible. Después vienen los metaanálisis, que a mí no me gustan porque se mete todo y se juega mucho con los números y los millones siempre dan resultados. Y ellos encontraron que la obesidad sana, sin síndrome, ya era un factor de riesgo. La obesidad
con sobrepeso más o menos también, y por supuesto la obesidad con síndrome metabólico era un factor de riesgo superior. Pero ¿quién está obeso durante 10 años? Puede cambiar, puede mejorar, puede hacer ejercicio, puede hacer una dieta, puede hacerse un bypass. Entonces es muy difícil valorar estos tipos de metaanálisis. Y este estudio es muy bonito porque vieron que el obeso metabólicamente sano, que incrementa el peso, aumenta el riesgo de enfermedad crónica. Y el obeso metabólicamente enfermo baja de peso y mejora el riesgo. Entonces, es una situación bastante más complicada. Y hay que recordar que hay gente con peso normal y que puede tener resistencia a la insulina y que también puede tener riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, el punto, sí, yo creo que hilamos fino, la obesidad es un muy mal parámetro, pero hay algo mejor. Son todos los pacientes iguales, son todos los obesos iguales, hay fenotipos. Este es un estudio maravilloso de una cohorte, es la cohorte de la ciudad de Tromsø, en el norte de Noruega, seguida 20 años, que nosotros vamos a intentar replicar en las Islas Canarias, en el cantón de Mulagua de La Gomera. Ellos vieron que la obesidad no era un factor de riesgo de enfermedad renal crónica. Pero cuando analizaron los criterios, vieron que el único criterio era la hipertrigliceridemia, que es el parámetro que mayor se asocia a resistencia a la insulina. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo. Si analizamos miles de millones de pacientes, la obesidad y el síndrome metabólico es afinar un poco más. La resistencia a la insulina sería afinar más todavía sin tener en cuenta la obesidad. El problema es que no tenemos buenas definiciones y no tenemos buenas definiciones de resistencia a la insulina. Pero podemos ir un poco más allá. Y ahora viene y voy a intentar explicar la foto que yo no me hubiera nunca animado a poner, que la de Penélope Cruz. ¿Hay algún grupo de pacientes todavía a riesgo? Sí, las mujeres posmenopáusicas. Y esto es clave para entender, creo que es clave para entender la relación entre mujer y riesgo de enfermedad renal crónica. No cualquier mujer. ¿Por qué? Porque después de la menopausia hay un incremento, y esto se sabe, del síndrome metabólico. Hay un incremento drástico de la obesidad. Hay un incremento drástico de la aparición de factores de riesgo renal y cardiovascular. Y esto puede estar asociado a la enfermedad renal crónica. Fíjense que la prevalencia global de obesidad es mayor en mujeres que en hombres. La obesidad visceral con síndrome metabólico es 2 a 10 veces más grande, más prevalente en mujeres, 2 a 10. Y esto se exacerba terriblemente en la menopausia, donde el síndrome metabólico es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. La prediabetes, sobre todo la sobrecarga anómala, a la glucosa es más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo en la posmenopausia. Y es mucho más prevalente todo lo que llamamos como impaired fasting, impaired glucose tolerance en mujeres posmenopáusicas. No por azar, la mujer posmenopáusica tiene un riesgo enorme de enfermedad cardiovascular. Entonces, si la menopausia lleva a la obesidad, al síndrome metabólico y ello lleva a la enfermedad cardiovascular, todos sabemos que hay un link muy importante entre enfermedad cardiovascular y enfermedad renal, porque el riñón es un órgano terriblemente irrigado. Este es un estudio muy bonito en Corea, donde ven los años donde las mujeres están expuestas a estrógenos, ¿vale? Los años de capacidad reproductiva. Lo voy a hacer breve, más años de capacidad reproductiva, menos riesgo de enfermedad renal crónica. Es decir, más tiempo protección por estrógenos, menos riesgo de enfermedad renal crónica. Por favor, ni se les ocurra preguntar a nadie qué hacen los estrógenos en la nivel renal, porque nadie lo sabe y yo no me obligan a inventar nada, pero es que es muy complejo el tema. Mujeres con ovarectomía bilateral por cáncer de ovario pueden tener una buena sobrevida, pero la ovarectomía bilateral es un factor de riesgo de enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Por pérdida de protección. Pero claro, estos papers no hablan hablan solo de menopausia precoz, pero no hablan de síndrome metabólico. Y este es otra vez otro paper coreano muy bonito, 5.000 sujetos, es un cross-sectional, pero ven cómo en las mujeres se incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica.
Y al mismo tiempo, en el mismo grupo etario, alrededor de los 50-59, donde ya la menopausia puede estar establecida, se dispara el riesgo de síndrome metabólico. Ahí, el hombre tiene más riesgo de enfermedad de síndrome metabólico, pero la mujer con síndrome metabólico tiene más riesgo de enfermedad crónica que el hombre, que es la línea roja. Hay una interacción entonces entre pérdida de protección hormonal de origen desconocido por ahora y la obesidad. Son los triglicéridos altos y la hipertensión y la presencia de síndrome metabólico lo que dan un riesgo importante de enfermedad renal crónica en estas mujeres. La patogénesis, mejor no preguntar porque se podrían inventar miles de delirios, pero no se sabe nada. Es decir, imagínense que alguien haya dedicado su vida al efecto de los estrógenos en el riñón. Hay 2 personas en el mundo nada más. Hay resultados muy controversiales y todos los estudios son malos. Esto es qué pasa con la pérdida de función renal en la suplementación hormonal. A la derecha no hay resultados, el estrógeno más progesterona o progestina no da resultados, el estrógeno transvaginal, un menor enlentecimiento en la... nada, second class studies. Lo mismo, el raloxifeno, fíjense que la curva es muy bonita, pero empieza en los 57 y termina en los 59, o sea que 2 mililitros, esto es magia y es lo mismo. Este es uno un poco mejor, donde dice que el Donuzumab da un filtrado de 1,24 y el raloxifeno 0,45. Son post-hoc análisis, hay que hacer un estudio con mujeres postmenopáusicas con síndrome metabólico, con suplementación y, por supuesto, con función renal medida. ¿Y qué pasa con la diabetes? Nosotros hace muchos años empezamos a analizar en el grupo que las mujeres están a más riesgo de pérdida de función renal en la ausencia de proteinuria, como se comentó antes. Fíjense que en 2 estudios grandes, el UKP10 y el NDR, el género masculino es un riesgo de albuminuria y la mujer de CKD. El género femenino es un factor protector para la albuminuria y el género femenino es está mal, es solo un masculino factor de CKD. Entonces, si pensamos que se puede perder función renal en la diabetes y en la obesidad sin proteinuria, si es verdad que ese es 1 mililitro al minuto la pérdida normal, que yo no creo que sea así, hay mucha variabilidad, la gente con normomicro, según el estudio Benedict y Demand de Remuzzi, pierden 3 veces más. La gente con una proteinuria de 700 media pierde 5 veces más. Y por supuesto que tiene gramos de proteinuria paga y vámonos porque está forfait. Pero quiero decir que se pierde función renal en estadios muy leves que no vemos. Y hay que recordar que el género, el sexo es un factor determinante del age-related GFR decline. Las mujeres están más protegidas que los hombres. Fíjense que la pérdida en donantes es mucho más lenta en mujeres que en hombres. Son sujetos sanos. Y esto parece ser que se pierde en diabetes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos. Si tengo 2 minutos más, sí. Nosotros en el grupo planteamos esta teoría porque vino a colación de lo que dijo la doctora Soler, bioenergetics. La obesidad lleva al síndrome metabólico, el síndrome metabólico y la obesidad llevan a la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad llevan un incremento monstruoso en la demanda metabólica. Hay que recordar que el GFR depende de la demanda metabólica. El gordo hiperfiltra, el obeso hiperfiltra, el diabético hiperfiltra porque tiene más que limpiar. Y eso lleva hiperfiltración. Y la hiperfiltración implica una reabsorción obligada de sodio. No es que el hiperfiltrante reabsorbe sodio porque está el cotransportador de sodio-glucosa. Eso está ahí de tiempos inmemoriales. Está en los genes tener ese transportador. El hiperfiltrante, si no reabsorbiera, nos moriríamos deshidratados. Porque la reabsorción del tubo proximal, yendo a fisiología, es 90 y pico % obligada. Filtres 2 miliequivalentes de sodio o 2 millones de miliequivalentes. Los tienes que reabsorber porque si no te mueres. Y hay que recordar una cosa, que la reabsorción de sodio es la principal y más importante de todas las cargas metabólicas del riñón. Es decir,
el oxígeno que se consume en el riñón, el 90 y pico % es por absorción de sodio. Si lo hago hiperfiltrar, le estoy dando una demanda bioenergética terrible. Esto lo acabo de decir, que el consumo de oxígeno depende de la absorción de sodio. Pero hay que recordar que no en vano, el riñón, que es tan pequeño, un 0.5 del cuerpo humano, recibe el 20-25% de volumen minuto. Solo el cerebro recibe más sangre que el riñón. ¿Por qué? Por esto. Y mucho va a la corteza. Pero cuando uno es como el rico, tiene mucho dinero, no le importa gastar. El riñón recibe mucho oxígeno, pero tiene muy poca capacidad de coger oxígeno. Entonces, eso es por la vasculatura como la tenemos, etcétera, etcétera. Finalizando, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en el síndrome metabólico, la obesidad y la diabetes. Entonces, los diabéticos tienen daño vascular generalizado. Esto puede afectar a la estructura renal. ¿Puede ser la isquemia intrarrenal jugar un rol aquí? Sí. A la izquierda, capilares peritubulares que llevan oxígeno al túbulo para que reabsorba sodio en un sujeto sano. Y aquí en un diabético. No solo es esto, que tengo menos, sino que esto que es el engrosamiento de la membrana basal tubular, que es un marcador inicial de diabetes, hace que el oxígeno no pueda pasar. El proyecto ENVIVA ya lo conocerán, es un biobanco de nefrectomías donde estudiamos tejido renal y muchos de los que están aquí son colaboradores. Cogemos la parte sana del riñón que tiene un tumor que se va a tirar a la basura. Imagínense la diferencia entre el tejido que analizamos y una biopsia. Hicimos este estudio en diabéticos, 90 diabéticos, no importa, voy al grano. Todas las biopsias tenían lesión vascular, 80-90% hialinosis preglomerular, y acuérdense que la filtración del túbulo depende del flujo postglomerular, y arteriosclerosis diseminada. Ya termino. Y lo mismo en la obesidad y el síndrome metabólico. Se acaba de publicar 150 casos, todas lesiones vasculares. Nada más. Entonces, recordar que todo este sistema puede ser que esté poniendo el riñón contra las cuerdas y que la enfermedad isquémica intrarrenal en la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes es importante. Y que seguramente Penélope Cruz no tiene problemas porque puede ser que esté perimenopáusica, pero está delgada. Y otras no. Gracias. Bueno, abrimos las preguntas. Un par de minutos no más para preguntas, así que muy cortas, con respuestas también muy cortas. ¿Alguien se anima? Alberto. Quería preguntar a Pepa por la hiperpotasemia en los varones en CardioRen. José Valdivieso miró recientemente en Nefrona y el fumar era un factor de riesgo para hiperpotasemia específico en varones, pero no en mujeres. No sé si se puede mirar si lo es también en esta base de datos para confirmar. Me parece una muy buena idea porque está el dato de fumador y el hombre es más fumador. Me parece una muy buena idea porque la población no eran más diabéticos los hombres que las mujeres, ¿no? Que es otra causa que te podía dar hiperpotasemia. En este caso, no. Lo miraremos, se lo dirá Marta porque este es un momentín mirarlo. Entonces, pues... Yo tenía una pregunta. Yo tenía una pregunta, pero que conecta ahora con la anterior. Hay dos cosas, y es que podemos detectar precozmente la edad vascular de nuestros pacientes, y eso es importante porque depende de ello, a través de los productos avanzados de la glicación, podemos observar la diferencia que hay entre los años cronológicos y los años del vaso. Y sí que en nuestro grupo hemos hecho, sí que hay una diferencia sustancial de que la edad de la mujer vascular es 15 años menor que la del varón. Y eso tiene que tener alguna repercusión en la evolución y en la progresión de la enfermedad y de los problemas metabólicos. Entonces, quizá uno de los factores que hay que actuar antes, como bien decíais antes, yo lo que hago es la pregunta es si este tipo de datos vosotros lo habéis analizado, lo habéis tenido en consideración o creéis que tiene alguna influencia el detectar precozmente a través de los productos avanzados de la glicación la edad vascular, que se relaciona fundamentalmente con la inflamación, con el aumento del índice de resistencia a la eritropoyetina y se da fundamentalmente más en varones que en mujeres.
Bueno, Yo no, andábamos hablando de Valdivielso y Valdivielso tiene muchos datos de pacientes con enfermedad renal crónica, mapeo vascular y no recuerdo si ha publicado cosas sobre diferencias de género. ateromatosis, claro. Pues se le puede preguntar a él, ya le enviaremos un correo y se lo preguntaremos a él, porque ahora mismo me has pillado. Yo no he macheado por edad vascular, ahora, ¿sabes? Oye, una pregunta corta a los tres. Decimos que tenemos infrarrepresentadas a las mujeres en los ensayos clínicos, pero si hablamos de los dos tipos de mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, las premenopáusicas directamente no están representadas en la mayoría y premenopáusicas se extiende hasta los 50 y porque si no es un dolor meter una mujer que está todavía en esta... Entonces, ahí tenemos un gran problema. Asumimos que lo que hacemos con los varones es lo mismo, los hallazgos de los varones son los para mujeres, pero ni siquiera esos post-hoc que comparan sexo probablemente sean válidos para esa edad porque esa edad no existe. Pero es que más a más los ensayos clínicos en enfermedad renal sistemáticamente no meten pacientes sin albuminuria o exclusivamente en Pacini con filtrados muy bajos y nuevamente las mujeres están ahí. Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo guías para la enfermedad renal de la mujer o estamos asumiendo que realmente todo lo que hacemos, todos los hallazgos de los hombres son extrapolables a las mujeres? ¿Esto es asumible? ¿Estamos metiendo la pata? El problema radica en que, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un ensayo clínico, aunque quieras meter a una mujer en edad gestacional, el hecho de que esté en edad gestacional no es que sea una contraindicación, pero sí que es una cuasi contraindicación, porque le pones tantas trabas para meterla en un ensayo clínico que ella sola se va a salir. Ella le dices que no tenga hijos durante 2 o 3 años que va a durar el ensayo clínico, imagínate. Bueno, no solo eso, sino que tiene que asegurarse de que eso no va a ocurrir. Claro. Es decir, que puede no querer tener hijos o tener esa edad limítrofe donde ya donde ya sí puedes tener, sobre todo las diabéticas. Hay bastantes diabéticas que ya sí pueden tener, con 45 años, ya sí pueden tener criterios para entrar en cualquier ensayo clínico y no entran porque, pues, claro, asegure usted, yo quiero asegurárselo, pero no lo tengo tan claro que pueda eso ocurrir. Y efectivamente, yo eso lo pregunté con los datos de la finerenona, porque me llamaba mucho la atención, porque al final, bueno, al ser un antagonista receptor mineralcorticoide, pues quieras que no, tendría que tener alguna interacción o tendría que poder, a lo mejor se podría medir algo de diferencias de sexo. Y la respuesta que me dieron fue, son todas mujeres posmenopáusicas. Es muy difícil que vayas a ver absolutamente ningún factor ni beneficioso ni no beneficioso porque prácticamente estamos equiparándolas porque son lo mismo que un hombre. ¿Se os ocurre alguna manera de abordar esto? ¿Estudios en vida real, registros? Vida real, quizá. Vida real, porque las guías las estamos haciendo para los hombres o las posmenopáusicas. Sí, nosotros, ¿No? a ver, tenemos. yo creo que la posmenopáusica diabética o con síndrome metabólico es la población target, pero no es el problema tanto de la sobrerepresentación, a veces es mucho más complicada, o la infrarrepresentación, porque, por ejemplo, nosotros estamos haciendo estudios de gente con síndrome metabólico, enfermedad renal crónica de cualquier causa y ejercicio. Y es fantástico el resultado, la gente baja de peso, cambia el filtrado, etc. Pero siempre conseguimos menos mujeres. ¿Pero por qué? Porque la mujer tiene que estar a cargo o del hijo, o del nieto, o del marido. Del padre con Alzheimer. Es decir, la situación, muchas veces son situaciones sociales muy difíciles. Y aparte, en algunas circunstancias es muy difícil, hay cuestiones culturales también, o sea que es muy complejo. Una pregunta final. ¿Vosotros encontráis diferencia entre la mujer menopáusica urbanitas y la rural? La rural ya no la vemos normalmente, no suelen venir. La rural es la que hasta que no está en el lecho de muerte no va al hospital, imagínate. No, pero la vemos mucho menos, la urbanita va mucho más. Pero fíjate que en el estudio, en el estudio sobre años de vida perdido, la mujer rural, urbanita, alto ingreso, bajo ingreso, medio ingreso, ha bajado en el ranking. Es decir, el ranking va a peor. Años de vida perdidos, el ranking va a peor independientemente de hombre y de mujer, pero también independientemente de los ingresos y la situación sociocultural. ¿Hay algo que tiene que fallar? Porque el tipo de vida y el estilo de vida que hay en el rural no tiene nada que ver con el urbanito.
todo tema de debate. Muy bien, pues yo creo que cerramos la sesión. Muchas gracias a todos.